Hace mucho que quería conocer a Laura Novik, una arquitecta, diseñadora y educadora argentina. ¿Qué mejor excusa que una entrevista? Después se pueden pensar futuras colaboraciones y otros encuentros, pero la entrevista siempre puede ser un primer pasito. En esta entrevista, Laura nos cuenta de proyectos y experiencias en la Patagonia Argentina, en Chile y en Colombia. Experiencias de armar equipos de consultoría y de enseñanza de diseño, en áreas tan diversas como el diseño textil y el estratégico. Saltamos de un tema a otro, de un área a otra, pero espero que puedan seguir el hilo de esta charla y les dé curiosidad indagar más en el trabajo de Laura. Ella nos convoca a pensar cómo el diseño es capaz de formatear los posibles futuros, siempre pensando transdisciplinarmente. Y esta transdisciplinaridad incluye a la danza, la música y el teatro, unidas a la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Laura Novik, argentina. Vivo acá en Buenos Aires desde hace 6 años. Y hablando a propósito de tu programa, vengo de una larga diáspora por distintos países, desde Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, finalmente, y España. Entonces, todos esos lugares de alguna manera fueron construyéndome como diseñadora, como lo que soy hasta ahora. ¿Y estudiaste diseño? No estudié diseño, en realidad, mira, tengo una formación medio extraña porque yo me reconozco ahora como una persona que estudié arquitectura en la FADU, pero en paralelo y desde muy chica estudié danza y teatro y canto y fui actriz de comedia musical durante un tiempo para Pepito Cibrián y en realidad nunca quise estudiar arquitectura, yo quería hacer escenografía en la Cárcova como para dedicarme a las artes escénicas, que era lo que me interesaba. Y siempre había entendido que estudiar arquitectura lo entendía como una barrera o como una especie de impedimento para cumplir mis sueños. Y con el tiempo, bueno, cuando justo estaba terminando la carrera, me presenté a un concurso de diseño de alpargatas. Y en esas épocas, alpargatas era muy importante y hacía unos concursos que se llamaban Tele y Talento y nada, nombraban a un diseñador y le daban trabajo en la compañía, lo mandaban a estudiar, en fin. Y yo gané ese premio y en realidad ahí empezó como mi verdadera escuela de diseño. Lo diseñístico creo que es un camino que es más complejo que solo estudiar arquitectura o diseño. Creo que está muy vinculado con, no puedo decir que no aprendí diseño con Julio Chávez o con Laura Yusem o con, no sé, Lito Cruz o con mis maestras de danza, cuando ves coreografía, cuando estás trabajando en la escena y en la demarcación de un dibujo que tienen que desarrollar y un camino que tienen que desarrollar personas. Todo eso para mí es diseño y es mucho más diseño que muchas materias que estuve probablemente cursando en la universidad y creo que ahí como comencé a pensar un diseño más holístico. Obviamente que Gastón Breyer me hacía mucho sentido en su momento, sus clases me parecían más conectadas con lo que yo entendía que era el diseño que me sucedía a mí. Pero nada, me pareció muy interesante lo que me pasó con lo de alpargatas porque ahí pude conocer el trabajo con químicos, con laboratoristas, con técnicos y con ingenieros, pero también con la señora que corta la tela, con los transportistas, como entender el trabajo de diseño como un ejercicio comunitario donde participan muchas personas de muchos lugares distintos. Pensá que el algodón venía del Chaco, yo soy chaqueña, sabía perfectamente lo que era un campo de algodón porque lo había visto en la infancia. Ver los fardos de algodón, sabía el recorrido que habían tenido, de alguna manera estaba entendiendo el concepto de trazabilidad sin que existiera la palabra y entendiendo que el diseño es parte, como dije antes, de una comunidad y no necesariamente el producto final. Eso era como un sentido que tenía para mí y que obviamente tenía que ver con un desde ideológico
que lo tengo por la edad que tengo y por haber tenido los padres que tuve, que me formaron de una manera muy consciente respecto de lo que significa vivir rodeada de otras personas a las que no necesariamente les pasa lo mismo que te pasa a vos y que, bueno, y que hacen parte de este constructo que es la sociedad. Así que de todo eso me siento heredera como de todo, es esto como toda mi formación, no solamente lo que estudié, y reniego bastante de la gente que solo estudia una sola cosa, como diseño. Pero digamos, lo que hiciste mucho es diseño textil, ¿puede ser? ¿O me equivoco? No, bueno, empecé haciendo diseño textil, es que realmente pasé desde muchos lugares trabajé. Sí, en Argentina, en una primera instancia me hice más conocida, porque como ese premio es un premio que te da visibilidad, y después en la UBA, cuando justo estaban haciendo la carrera de indumentaria y textil, y la decana de ese momento quería que la carrera tuviera un sesgo más orientado a la industria, y salió a pedirle, bueno, al dueño, al CEO en ese momento de Alpargatas, le preguntó a qué diseñadores podía ella llevar a la universidad, y el CEO me nombró a mí, nombró a otro colega mío, Pedro Zambrana. Y ahí comenzamos, nos llamaron para ser titulares de cátedra. Vos pensás que, creo que debo haber sido la más joven de por lo menos de la FADU, porque tenía 22 años y era titular de cátedra. Hacía 2 años que estaba terminando mi último proyecto en diseño 5, así que en arquitectura. Así que sí, ahí fui reconocida en nuestro ambiente, pero inmediatamente me moví en el 1995 yo me voy. Y cuando me voy del país, comienzo a trabajar en otras esferas, empiezo a trabajar en el ámbito de los estudios de tendencias. Y si es verdad que tiene muchos de los componentes diseñísticos con los que trabajamos, pero tiene unos otros componentes que vienen del mundo de la economía, de la historia, de la sociología, del mercado, ¿no? Entonces como que empiezan a aparecer otras temáticas y tuve que estudiar otros temas. Recién se empezaba Gladwell fue la primera vez que nombró la palabra Cool Hunter en The New Yorker. ¿Qué quiere decir Cool Hunter? Cool Hunter es un personaje muy particular que es una especie de etnógrafo de consumo, en realidad, tal como lo describe Gladwell, que son los personajes que durante la década del 90 salían a detectar cuáles eran las sensibilidades de consumo, fundamentalmente de las nuevas generaciones, ¿no? Ese era como un punto muy interesante, o era lo que en ese momento se buscaba para armar los famosos books de tendencias que se vendían a todos lados, pero en particular eran producciones que se hacían para los mercados de Latinoamérica, digamos, los latinos trabajábamos para los mercados de Latinoamérica. Y después de ahí me fui a vivir a Colombia, que tiene una industria textil impresionante. En esa época era como la NASA para mí, y porque pensá que estaban fábricas como Diesel, como Marité Girbaud, hasta que Girbaud hace poco ya dejó de existir, pero sus laboratorios de experimentación estaban en Colombia. Y para mí fue un gran espacio donde dije, bueno, voy a seguir aprendiendo estos temas, pero quieras que no, seguí profundizando en los temas de tendencias, porque en esa época Francesco Morace y el Future Concept Lab desde Italia tenían un vínculo muy fuerte con Inexmoda, que es el Instituto para la Exportación de la Moda Colombiana, y seguí profundizando con temas de sensibilidades de consumo, estudios sobre futuro, lo que hoy en día entiendo que son los estudios sobre futuro, entendiendo cómo se desarrollaban las tendencias, no solamente las tendencias de consumo, sino otro tipo de tendencias que son más de tipo sociales y culturales. Y quieras que no, trabajé mucho más sobre ese campo, comencé a profundizar mi conocimiento y mis estudios en ese campo, porque primero era lo que me interesaba más, pero al mismo tiempo se notaba que teníamos una cierta sensibilidad que le gustaba al mercado. Me contrataban mucho para que yo brinde esas miradas acerca de hacia dónde, qué cosas están sucediendo, hacia dónde cuáles son las alternativas que tenemos como empresa o como mercado, etc. Y cuando vuelvo a Argentina, hago un posgrado de la cooperación italiana, que es el posgrado Mercosur Design, que tengo la suerte, ¿no?, inmensa de asistir con una cantidad de colegas de toda América, del Cono Sur, era el Mercosur Design, o sea, era Mercosur más Chile. Para mí fue súper interesante eso, gracias al INTI que me invitó a participar en una beca.
Y allí comprendí, digamos, aprendí, gracias a este posgrado, los elementos de gestión de diseño. Entonces, cuando estoy haciendo el posgrado, vuelvo a Argentina, fue el año 2000 cuando vuelvo, este posgrado comenzaba en el 2000 y en la FADU me llaman para que elabore el proyecto de una incubadora de empresas de diseño que nació antes incluso que la del CMD, que se hizo dentro de la FADU. Entonces, para mí fue, si bien mi proyecto en el posgrado estaba muy vinculado todavía con el sector textil, porque desarrollé un proyecto que se llamó la célula de diseño de Trelew, un proyecto que se llevó a cabo por el INTI y por la Municipalidad de Trelew y el Polo Textil Lanero. En paralelo, formulé el proyecto de la primera incubadora de empresas de diseño justo en el momento en el que el país se venía abajo. Era la crisis del 2001. No había industria. Claro, era el momento en el que realmente se resquebrajaba todo el sistema político, social, económico, productivo, emocional del país, porque fue un quiebre total. ¿Y cuál fue me contás de este proyecto de la célula de diseño de Trelew? La célula de diseño, en realidad, ¿qué me pasó? Cuando yo fui a Colombia, para mí Colombia fue una gran escuela a todo nivel, viví 5 años allá, imagínate. Y entre tantas cosas que aprendí primero que había una cadena productiva muy interesante que se producía, que no tenía ni principio, podríamos decir que no podríamos encontrar cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Pero que tenía redes que se articulaban con lo que yo había comprendido que eran como 3 personajes que me gustaron mucho, que fueron, por un lado, María Teresa Guerrero, que estaba como directora del programa de Artes y Textiles en la Universidad de los Andes. Ella trabajaba con Artesanías de Colombia, que dirigía Cecilia Duque. Los alumnos y profesores trabajaban mucho con comunidades indígenas. De hecho, me tocó a mí viajar y quedarte haciendo residencias dentro de comunidades. Ellas fueron las primeras que comenzaron a traer diseñadores internacionales a convivir con comunidades y ver qué sucedía de esa convivencia. Era un ejercicio era de convivencia nada más. Y bueno, luego los diseñadores desarrollaban producto y los artesanos también, ¿no? Iban como intercambiando ideas. Eso era todo, por un lado. Pero por otro lado tenía una industria textil muy poderosa en Medellín, donde los diseñadores que habían vivido estas experiencias terminaban generando prácticas en la industria. Quieres que no, hay ahí una conexión que es cultural y que tiene que ver con un saber hacer y con una experiencia o con una elaboración, una generación de ideas que me pareció muy rica y muy abiertos al mundo. Entonces, me pareció que las nociones con las que se habían organizado tanto Artesanías de Colombia, que en ese momento era la empresa de diseño más grande de América Latina, tenía 400 diseñadores trabajando. Y estaba Inex Moda, que desarrollaba también proyectos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es decir, era bien descentralizado el modelo. Y a mí me gustó mucho lo que vi ahí en Colombia. Y dije, mira cómo trabajan ellos con células de diseño. Fue mi interpretación, ¿no? de la experiencia de haber vivido. Era mucho más estructurado, por ahí lo que tenía eran laboratorios de diseño que organizaba Artesanías de Colombia, Inex Moda que desarrollaba actividades en las distintas, qué sé yo, en el Cauca, en Cali, bueno, también en Medellín tenía, pero en Bogotá, era Barranquilla, iban trabajando de manera muy orgánica en todo el país. Entonces, cuando me tocó trabajar con la célula de diseño de Trelew, que era el polo textil lanero por donde se exportan todas las lanas, pero que también habían pequeñas empresas, pymes productoras, y digo, bueno, mira, acá hay en pequeña escala algo que podría empezar a trabajarse y articularse. Y articuló un dispositivo que se llamó Célula de Diseño de Trelew, que permitía mantener informadas a las micro y pequeñas empresas, trabajar con comunidades artesanas, establecer banco de lanas y procurar que toda esa lana que solamente se exportara tuviera una antesala que dejara en el país alguna huella. Entonces, todavía sigue existiendo, eso se llevó a cabo con el INTI, fue adquiriendo otras estructuras. ¿Pero qué quiere decir que la lana deje una huella? ¿Qué es lo que hicieron concretamente? Normalmente lo que había hasta ese momento es que toda la lana simplemente se exportaba. Y a partir de ese momento la lana comenzó a
tener instancias previas, es decir, primero se dejaba cierta lana para ser producida a nivel local por las pequeñas y medianas empresas de Trelew y de la zona de influencia. También se hacía un banco de lanas para el trabajo artesanal. Pensá que una persona que trabaja en el sur tenía que venir a Buenos Aires a comprar la lana. Entonces, como había unas instancias muy locas, la cadena de valor era una cadena muy dislocada, ¿entendés? Entonces, en ese proceso, tener una parte, hasta una parte del producto, que era el producto crudo que se lanzaba, poder tener una parte que tuviera peinado, que tuviera un mínimo proceso para quedar en el país, era importante en ese momento. Y bueno, eso fue lo que se produjo en esa instancia con muchos acuerdos, porque yo desarrollé ese proyecto, pero porque había un tejido de unos acuerdos con el polo textil lanero, el exportador, con las empresas grandes, que eran las que exportaban, con las pequeñas y medianas empresas, con el sector político, ¿no? Que este era un trabajo que también había hecho el INTI en construcción con la Municipalidad de Trelew. Era un momento muy particular a nivel país. Había en el INTI en particular y en el Ministerio de Producción había unos nortes orientados hacia eso en ese momento. Era como el inicio de todo un proceso que se empezó a gestar justo con la crisis del 2001 y avanzó con el tiempo, ¿no? Yo tuve la suerte de que justo mi proyecto de la maestría, de la tesis, no era maestría, del posgrado, de la tesis conectara bien con lo que estaba sucediendo en ese instante en Argentina. Entonces, de alguna forma, se plasmó en ese momento. Muy bien. Entonces, vos tenés como un trabajo como muy dentro de diferentes consultorías y agencias, y por otro lado también sos educadora en diseño, ¿no? Y eso lo seguís, o sea, esas dos patas siguen estando contigo todo el tiempo. Todo el tiempo, y además porque me parece que no podría ser una sin la otra. Es decir, yo las clases, y también porque así fue como empecé a dar clases. Salí del núcleo del espacio de trabajo, nunca dejé de estar ahí, ¿no? Siempre estuve generando proyectos para la industria, pero además iba a la facultad en la UBA, esos años que yo los llamo de laboratorio, porque yo no sabía lo que era dar clases, pero sí sabía cómo no quería que me dieran clases. Era algo, como todavía era casi alumna, tenía como muy clara esa idea. Y creo que tuve la suerte de poder llamar amigos y colaboradores y gente que me permitió seguir creciendo con la idea y los mismos alumnos, que viste que yo creo que los alumnos también te nutren un montón y te marcan el camino. Y tuve alumnos increíbles, o sea, como pensar que toda la corriente de muchos de los diseñadores que emergieron en el 2001 como marcas de autor, una buena parte de ellos, si no una gran mayoría, se criaron en nuestro taller vertical. Y eso me parece, me llena de orgullo por un lado, pero también habla del verdadero laboratorio que era ese espacio. Era un lugar de mucha experimentación y de mucho romper con paradigmas que venían dados por una academia muy, muy centrada en el modelo de la enseñanza de la arquitectura. Entonces, me parecía que valía la pena pensar inclusive la arquitectura desde otros lugares, y ahora lo tengo mucho más claro que nunca. O sea, creo absolutamente que la arquitectura, los diseños pueden ser enseñados desde en un solo aparato, no creo que sea necesaria tanta especialización, y en todo caso después que vengan las especializaciones, y creo que hay gran oportunidad para seguir revolucionando la educación del diseño. ¿Y ahora dónde estás dando clases? Ahora doy clases en la Universidad de San Andrés. En realidad volví al país porque en el año 2016 convocaron a quien fuera mi marido en ese momento. Mi marido falleció, pero en ese momento Alex, vivíamos en Chile, habíamos estado 14 años viviendo allá, y Alex creó la primera escuela de diseño sin especialidades de América Latina en diseño en la Católica de Chile. Y bueno, trabajábamos juntos, tenemos un estudio allá, todavía seguimos teniendo nuestra oficina en Chile. Y cuando en el 2016 Diana Cabeza lo recomendó para director de una nueva escuela que los hermanos de Corena impulsaban en la Universidad de San Andrés, lo llamaron y para mí fue genial porque yo ya tenía ganas de volver a Argentina. Y bueno, y Alex me convocó para dar unas materias que estaban vinculadas con mi área de trabajo, que era estudios sobre futuro, porque yo hasta ese momento en nuestra empresa, ¿con qué trabajaba? Todo el tiempo, con analizar tendencias para el mercado, pero también con construcción de escenarios futuros para determinados sectores empresariales. Entonces,
ese tipo de ejercicios los transportó a materias específicas en la universidad. Y ahí estoy dando clases. Todavía se llama diseño de futuros. ¿Cómo se llama ahora? De hecho, Alex creó un eje de materias que son es bien particular. Un día tenés que indagar bien en esa carrera porque es bien rara. Es una carrera donde los chicos durante los 2 primeros años ven solo 4 talleres de diseño. Uno es diseño de interacción, otro es diseño sostenibilidad, otro es iteración y el que yo doy es prospectiva, el taller de prospectiva. Entonces, de alguna manera son como las bases que tiene un alumno que está ingresando a la universidad. Saber que estos son los ejes, trabajar en función del sostén de la vida, con sostenibilidad, trabajar en función, entender que es un ejercicio de iteración permanente y, por otro lado, que es un ejercicio también de interacción, hablando de lo que vos decías, ¿no? ¿Qué significa todo el rango de lo que es la interacción? Pero además que tenés que poder construir futuros. Entonces, armó esa materia, después sigue estudios de tendencias, donde trabajas más con temas de mercado, y luego tenés escenarios futuros, que está el gran Alejandro Pisitelli, es un gran maestro, un filósofo increíble, que además es uno de los pioneros, uno de los primeros textos que yo leí en español sobre diseño anticipativo, diseño ficción, diseño crítico, diseño prospectivo, son escritos por Alejandro Pisitelli, ¿no? Él daba clases en comunicación, por lo menos cuando yo lo conocí. En comunicación, sí, sí, sí. Y sigue en la cátedra de datos de comunicación y en la cátedra de escenarios futuros de la San Andrés. Bueno, esa es una línea que tiene como eje la universidad, nuestra carrera en la universidad, que es pensar futuros posibles. Y después, aparte de eso, tenés esa empresa en Chile y estás trabajando en una agencia en Mar del Plata. Yo tengo una consultora, una consultora en Chile que inauguramos en el año 2007 con Alex. Ahora estoy al frente sola de la agencia y trabajamos en realidad para muchas empresas, no solo chilenas, peruanas. Yo trabajo para Perú, Colombia, México, Brasil, en distintas áreas, pero ya en áreas vinculadas con innovación, ¿no? Innovación en general, proyectos que tienen un fuerte contenido o que buscan transformar la organización, sus organizaciones hacia la innovación. Y en el caso de Mar del Plata sucedió que durante un tiempo, bueno, yo doy muchas conferencias vinculadas con estas miradas acerca de cómo el diseño puede ayudarte a construir estos escenarios futuros que se piensan de manera mancomunada entre filósofos, comunicadores, economistas, politólogos, ¿no? Como son espacios realmente interesantes de conversación y cómo el diseño es capaz de formatear esos posibles futuros. Y en una de esas conversaciones, una empresa, un grupo empresarial de Mar del Plata, que se llama Grupo Núcleo, y la Universidad de Atlántida, que estaban ya trabajando en el desarrollo de un clúster TIC en Mar del Plata, que ya lo tienen en acción, me invitaron a construir algo en esa dirección. Entonces, como, mira, qué bueno que a vos te interesa esto, ¿cómo te imaginás que podríamos hablar de estos temas con la comunidad de Mar del Plata, con las empresas del clúster TIC, el clúster de energía, ¿no? el clúster de desarrolladores de la construcción, también los gobiernos, la comunidad, etcétera, etcétera. Y les propuse armar un laboratorio de futuros en Mar del Plata y me pareció súper rico porque primero que llamó la atención positivamente de estas organizaciones empresariales, del sector educativo, porque vamos a tener una cátedra abierta sobre pedagogías de futuros, y me parece que ahí hay como una oportunidad súper interesante, por lo menos desde mi lugar, humilde, pequeñito, pero para contribuir a una conversación que es necesaria en Argentina, un poco lo que veníamos conversando antes, acerca de poder primero conversar entre todos, conversar de manera cruzada con gente que tiene intereses diferentes, como puede ser una comunidad que está luchando por sostener el ambiente o los ecosistemas, con la necesidad urgente o imperante de ingreso de dólares para el país, con la aparición de energías alternativas, etcétera, etcétera. Es decir, qué conversaciones y qué acuerdos se pueden generar y además qué futuros podemos imaginar distintos a los prefijados para no ir como caballos desbocados hacia un mismo futuro que ni siquiera lo hemos soñado. Entonces, ese tipo de construcciones me parecen
maravillosas. Y esto de poder inaugurar en breve esta cátedra de pedagogías de futuro me parece fundamental, porque nunca voy a estar más convencida como ahora de que el futuro es algo que podemos imaginar, es nuestro derecho a imaginarlo. El futuro no está dado, no está prefijado, y es un derecho humano poder soñar con tu propio futuro. Y eso es algo que se tiene que poder inculcar desde la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, así como durante un tiempo el design thinking se convirtió en una herramienta que parecía la panacea para poder resolver o destrabar creatividades y orientarnos a la innovación. Creo que es tan importante como eso, que sepamos que tenemos derecho de imaginar futuros y que los futuros son diversos y que hay que tener lo que dice las Naciones Unidas y UNESCO, una formación. Tenemos que educarnos en futuros, ¿no? Entonces, me parece muy interesante poder tener la oportunidad de manejarme en esta línea. Perfecto. ¿Esto de la cátedra abierta qué quiere decir? O sea, que cualquiera puede ir, que no hace falta que sean estudiantes universitarios. O sea, como la idea es justamente que la ciudadanía que no está organizada también pueda participar. Mira, por un lado, justamente en este momento estamos orquestando el modelo, pero inicialmente el concepto de cátedra abierta surgió en función de que es importante que pueda formarse desde un maestro de primaria, un profesor de universidad, un profesional que le interesa trabajar en estas áreas, pero quizás un líder de una ONG o un líder de una comunidad que necesita articular algún proyecto que tiene que formularlo y que es importante que lo pueda definir en una línea, con lo cual no nos parecía que tuviera que estar centrado solo como en la grilla académica, aunque va a articularse dentro de unas estructuras básicas de la universidad, va a tener la posibilidad de que sea posible de cursar, inclusive porque va a poder ser posible de cursar online, va a tener un formato híbrido con clases presenciales y también clases online para la gente que no necesariamente esté en Mar del Plata. Vos pensás que este es un laboratorio que trabaja desde Mar del Plata para todo el municipio de la costa bonaerense. Entonces tenemos alumnos o profesores y comunidades organizadas en un territorio muy amplio. Entonces tenemos que poder llegar a todos ellos, y la idea es tener talleres presenciales en los distintos territorios, pero al mismo tiempo que los que no están en ese territorio puedan acompañarnos. Entonces, por ahora estamos trabajando con ese formato híbrido. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Colombia y Diseño, Diseño en Laboratorios de Innovación, Educación en Diseño y Diseño Textil. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. El futuro lo podemos imaginar, es un derecho humano lo de soñar con tu futuro. Y para eso están tratando con el concepto de cátedra abierta, donde muchos pueden enseñar y dar herramientas para pensar el futuro. El tema es quiénes son invitados a estos eventos y qué poblaciones y comunidades más vulnerables pueden darse el tiempo de imaginar el futuro. Concuerdo que imaginar el futuro es un derecho, pero también un músculo, que cuanto más lo ejercemos mejora y a la vez le tenemos más confianza. Tener la suerte de participar de estos eventos y prácticas de imaginar el futuro sigue siendo un privilegio de pocos. Por eso tenemos que aplaudir y motivar todas las iniciativas para democratizar ese derecho y hacerlo más accesible. A mí personalmente me da muchas ganas de participar en la Cátedra de Pedagogías de Futuro y experimentar lo que ellas están planeando. Ahora sigamos escuchando y aprendiendo de Laura. Yo te quería comentar de algo. Tenía ganas de contártelo, pero a raíz del libro que vos me contás, que estás a puertas de sacar a luz, vinculado con el diseño y territorio, ¿no?
para mí es un gran tema y no es por nada que elegí trabajar en Mar del Plata porque creo fundamentalmente, bueno, yo soy chaqueña, te dije, mi familia es de Tucumán, toda mi vida trabajé al principio de mi carrera como diseñadora de indumentaria, trabajaba en alpargatas, en una industria, pero enseguida conectaba con lo que pasaba con las comunidades de artesanos que vivían en los alrededores de la casa de mis abuelos. Mi primera exportación como emprendedora fue a Nueva York con unos ponchos que había trabajado con las artesanas de Tucumán. Y eso fue, cuando fui a Colombia, imagínate, fue como, fue una maestría lo que viví, 5 años de maestría para mí, vivir en ese hermoso país que además tiene tanto para enseñarle a América Latina y al mundo, ¿no? Y no siempre lo estudian. Tratan siempre de enseñarle cosas y Colombia tiene mucho para enseñar de maneras de gestión. Me pareció súper interesante lo que me pasó en Chile, que, digamos, cuando llego a Chile, venía de tener la cátedra de diseño, bueno, vos sabés lo que es tener una cátedra de diseño en la FADU, UBA, donde vos tenés como, casi como amo y señor de los destinos de la educación de muchos jóvenes con una pirámide de adjuntos, JTPs y docentes y ad honorem y bueno, es como un ejército, ¿no? Una administración realmente lo es. Pero al mismo tiempo estar en contacto con, no sé, una cátedra, mi cátedra tenía 200 alumnos o, no sé, puedes tener esas dimensiones. Y en Chile no, empecé a trabajar en el sector privado, tenía que darle forma a mi consultora y demás, pero sentía que mi parte académica no se terminaba de completar sola con ser profesora invitada. En esa época, nada, me invitaban a dar clases en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Pero nada, vas puntualmente, haces tu workshop y volvés y te quedás con ganas de más. Entonces, formé un proyecto sin fines de lucro desde la propia empresa que se llamó Raíz Diseño y lo desarrollamos desde el 2007 en forma muy activa hasta el 2016, cuando regresé a Argentina, y de lo que se trataba era de desarrollar lo que yo llamo las travesías de Raíz Diseño, que eran travesías al desierto de Atacama, o al archipiélago de Chiloé, o al volcán de Villarrica, o al camino de los volcanes. Era hacer una travesía con diseñadores, pero con ingenieros, periodistas, historiadores y con la propia comunidad indígena. Era un encuentro de interaprendizaje, así lo llamé. Era como una cátedra en realidad. Y estos 4 o 5 días que transitábamos por el desierto, comíamos juntos y nos cocinábamos juntos, compartíamos a través de las conferencias del desierto, las conferencias del mar, hacíamos distintas conferencias, tanto artesanos indígenas como, no sé, Deva Newman, en ese momento era una ingeniera de la NASA, la mano derecha de Obama, para la carrera espacial, digamos, como en el área espacial, ahora es la directora del Media Lab del MIT, ella mostrando cómo había construido, cómo había diseñado el traje espacial inspirada en un textil que se inspiraba en las telarañas y las artesanas diciendo, las arañas son importantes para nosotras porque nos ponen una araña cuando somos niñas para transmitirnos el arte del textil. Y había conversaciones muy interesantes que se podían producir entre una ingeniera espacial de la NASA y un artesano de la comunidad indígena del norte de Chile. Es decir, esa construcción de diálogos que me parecen tan importantes, que solo se producen si uno es capaz de transitar un territorio que es distinto del territorio que habitualmente transitamos. Y esos espacios que pueden llegar a ser solo como muchas veces quienes me sponsoreaban me decían, bueno, pero ¿eso para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve encontrarte e interaprender con un otro? ¿No? Como tener que explicar eso me parecía terrible, pero en realidad ese desafío también fue interesante decirle a una corporación de fomento de Chile, la Corfo, decir, bueno, es importante porque para los diseñadores es la oportunidad, primero para recabar información que luego se va a transformar en diseños de productos innovadores. Por otro lado, también para que la comunidad artesanal indígena conozca qué cosas los conectan con la innovación. La artesanía tradicional tiene toda la oportunidad y todo el deseo de seguir evolucionando porque es así, es la vida del ser humano, ¿no? Entonces me parecía muy rico construir esos espacios y luego hacíamos desfiles, pasarelas, exposiciones, foros, más en las ciudades,
para poder compartir las experiencias que habíamos vivido. Entonces, ese tipo de ejercicio en territorio me pareció, a mí por lo menos me cambió la vida, y cuando volví a dar clases aquí en Buenos Aires, me pareció totalmente natural, y mi cátedra tiene siempre un viaje, siempre se hace un viaje fuera, y es algo que también aprendí de Chile, porque hay una universidad en Valparaíso, que es la Católica de Valparaíso, que ellos tienen, vos tenés que hacer quizás algún día un programa con ellos, porque es un programa que funcionó durante mucho tiempo y en la época de dictadura fue un polo de resistencia, y hacían estas travesías por América Latina. Entonces, fui muy inspirada por lo que aprendí en Colombia y lo que aprendí en Chile, y me parece que el territorio es central, es algo que me di cuenta que le falta mucho a muchas de las experiencias que hacemos aquí en Argentina, que quedan sueltos estos seres que sí trabajan en territorio. Y creo que ahí empecé como a congeniar y congraciarme, no sé, con un maestro que tuve en la primaria en el Chaco, que es el hermano de César Pelli, Víctor Pelli se llama él, su mujer Margarita, que era una antropóloga social. Ellos crearon allá en la década del 60 verdaderos proyectos de participación ciudadana para la construcción de arquitectura, de interacción con la comunidad. Muchos de los temas de design thinking que están formateados en estas pastillitas de empatizar y demás, que si ya te tienen que explicar que empatices está todo mal. Y me parece que esas experiencias son centrales, se produjeron en América Latina, son nuestro ADN, pero no están en los libros. Y me parece tan importante poder rescatarlas. No sé, por eso sigo haciendo lo que sigo haciendo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué te imaginas hacer en el futuro? ¿Qué te imaginas cómo va a evolucionar esta práctica? A pesar de que pienso mucho en el futuro, en la vida práctica me mueve mucho el presente, probablemente porque estoy en Argentina ahora y vivimos el presente estamos surfeando, ¿no? La ola, como siempre. Pero sí creo que, sí me imagino un futuro en el que estos instrumentos de imaginación, en donde encuentro nuevamente que el rol del teatro, el rol de la danza, el rol de la poesía se unen con la ciencia, la tecnología. Yo imagino ese futuro mucho más cercano de lo que pareciera que está. Porque por otro lado, descubrí, no sé, ahora hay una exposición de Gripo en el Museo de los Inmigrantes aquí en Buenos Aires. El año pasado estuvimos trabajando con el Museo de Julia Kossice, que imaginó una ciudad hidroespacial allá en 1930, 40, 50, 60, habló con la NASA, vio que se podía hacer, hizo todo un proceso diseñístico que perfectamente podríamos llamarlo hoy como un diseño generalista. Es decir, nos estamos buscando nuevas formas, inaugurando nuevos títulos para prácticas que América Latina produjo y produce, ¿no? Como estoy pensando en CAC, el brasileño que funde arte con biotecnología, ¿no? Como buscando esos espacios, esos intersticios que sí se producen desde el arte, pero también se producen desde la arquitectura, también se producen desde el diseño, y sí orientándolo siempre, y esto me parece que tiene que ser como o por lo menos yo lo tomo como un desde dónde y hacia dónde, orientado al desarrollo social, ¿no? A una práctica que impacte en la comunidad. ¿Qué sentido tiene que queramos o que lancemos un cohete a la luna y tengamos aquí gente muriéndose de hambre? Es decir, tiene que haber un ejercicio compartido de impacto, ¿no? De un impacto horizontal. Entonces, ojalá que esa pastillita de empatizar algún día no se enseñe como una pastillita, sino que sea una práctica en territorio. Si uno no conoce al otro, imposible empatizar. Si uno no huele los olores del otro, imposible empatizar. Si uno no come la comida del otro, imposible empatizar. Entonces, la práctica del diseño es una práctica que tiene necesariamente que tener el territorio incluido y tiene que tener prácticas cotidianas incluidas, porque son coreografías del habitar. Entonces, eso para mí es lo que yo imagino, es mi futuro deseado y hacia donde por lo menos yo voy caminando, pero no sé cómo será, sinceramente. Y decir una cosa, si queremos leer más sobre el tipo de trabajo que vos hacés, sobre este trabajo y diseño de futuros,
Leer, escuchar, mirar, qué nos recomendás? Bueno, primero que acabo de nombrar artistas latinoamericanos y argentinos que en particular, pero que me inspiran muchísimo. Justamente fueron lo suficiente y siguen siendo lo suficientemente desenfadados como para no tenerle respeto a ningún área del conocimiento, ¿no? Como para poder involucrarse. Digamos, te digo cómo son las cosas, los temas y autores que yo leo, gente que a mí me dejó marcada. Bruce Mau, por ejemplo, me parece un personaje. Su libro Massive Change me pareció en su momento, a principios de este milenio, un libro que me permitió conectarme mejor con la disciplina del diseño. Justo en ese mismo momento, mi marido Alex estaba trabajando como jurado en la primera etapa, en la de Index, cuando estaban programando cómo iba a ser Index, y tenían una serie de laboratorios, yo participaba de afuera, veía lo que hacían. Perdóname, ¿me recordás que era Index? Index Project es un proyecto que nació en Dinamarca, creo que auspiciado por la corona danesa, es una ONG que da los premios de diseño, que se podrían decir los premios mejor dotados del mundo, generan 5 premios, creo que son de $100,000, y luego ayudan a través de distintos formatos de aceleración de los modelos de negocio que proponen muchos diseñadores y no diseñadores, porque es un premio de diseño que te dice que lo importante del diseño es el impacto. Ya eso estaba más o menos dialogándose junto con el libro de Bruce Mau, ¿no? Y a mí me mostró un camino. Si te dijera como cuál fue la visión de futuro, dije, es que es por ahí, vamos por esa luz. Y encontré que tenía mucho más sentido que los premios de diseño que están solo centrados en la forma. La forma por sí sola a mí, sinceramente, no me produce nada, es entretenimiento, y todos sabemos que la palabra entretenimiento viene del mundo de la guerra, que es entretener al ejército haciendo una tontería por un lado para atacarlo por el otro y destruirlo. Entonces, no me parece nada simpático ese modelo de pensamiento. Entonces, encontré que esto de medir el impacto, centrarse en ver, bueno, a ver, exactamente tu idea, a cuánta gente llega, de qué manera llega, cuál es el impacto económico que tiene, etcétera, etcétera. Me parecía que por ahí había indicadores y había un camino que a mí me interesaba, me parecía rico. Y me parecía también diverso, que podía estar un auto como Tesla, pero también podía estar la Fundación Española para la Innovación en la Artesanía, como premiados, ¿entendés? Entonces, me parecía que esos modelos de gestión estaban incluidos. Entonces, aprendí mucho de ese proceso. Si te puedo decir, me parece como el proceso de Index, más allá de la evolución que haya tenido, esa manera de pensar el diseño que surgió en los primeros años del diseño en el nuevo milenio, también en el mismo momento en que se producían estas ideas sobre diseño crítico, ¿no? El del libro de Dunan Raby, que creo que vos en algún momento en Diseño y Diáspora también lo reflejaste, esto de especular sobre todo, ¿no? Especulemos qué es lo que podría pasar, ¿no? Y muchos lo están usando en relación al diseño de futuros, ¿no? El diseño especulativo. Exactamente, el diseño especulativo es un gran instrumento ideológico, ¿entendés? Es como, ideológicamente hablando, me parece una puerta que se abrió ahí muy interesante. Y el diseño crítico, fundamentalmente porque ellos son los que plantean algo que nunca debió, ¿por qué no había? ¿Por qué no se criticaba? O sea, la arquitectura tuvo esos modelos, y quiero decir algo, las dictaduras que hubo en América Latina quebraron una cantidad de caminos que iban en esa línea, en criticar el modelo presente, imaginar un futuro deseado y proyectar en comunidad, utilizando las voces de los demás para construir, para co-crear. Todas estas palabras que están de moda ahora no son nuevas, son prácticas que se desecharon y que fueron prácticas, por ejemplo, la práctica comunitaria en el sur de Chile era absolutamente utilizada, la famosa co-creación entre artesanos e ingenieros para poder desarrollar infraestructuras en determinadas comunidades, era lo que se estaba haciendo. Entonces, me parece que ahí hay mucho para aprender también de la historia, ¿no? De la historia del diseño, de la historia del diseño en América Latina. Tuvimos muchos caminos truncos, pero caminos muy ricos que marcan como chispazos, que están buenos tenerlos,
Y bueno, y también me parece que son súper interesantes, como te había dicho antes, las experiencias, lo que uno pueda recabar de información sobre, por ejemplo, el modelo de artesanías de Colombia, que me parece muy interesante como un modelo a estudiar, fundamentalmente en el que se han inspirado, bueno, yo mismo en la célula de diseño de Trelew me estaba inspirando un poco en los modelos de gestión de diseño de artesanías de Colombia, pero además por el valor que tiene, cómo permitió ese modelo de gestión la aparición de nuevos formatos, que son los formatos que a mí me interesan hoy en día y que son los formatos en donde tenés a comunidades indígenas empoderadas, diseñadores indígenas. Hace poquito participé de un proyecto maravilloso en Chile donde eran diseñadores mapuche desarrollando colecciones contemporáneas, hablando de su identidad, pero sin caer en el folclore. O sea, muy ricos los procesos que hoy en día se están desarrollando y que son herederos de esas historias. Así que por ahí van mis lecturas y mis conocimientos. Perfecto, muchísimas gracias por esta charla. Laura nos dice que están buscando nuevas formas, nuevos títulos para prácticas que América Latina produce. Buscando espacios e intersticios que se producen desde la arquitectura y el diseño orientados al desarrollo social. Nos unimos desde este podcast a la búsqueda, la documentación y la difusión de estos espacios. En otras charlas hablamos sobre diseñar la espera, mientras entendemos cuáles son esos intersticios por donde se puede ofrecer una posible intervención, una alternativa a lo que está pasando, una nueva perspectiva. Y mientras esperamos, acompañamos procesos con más o menos diseño, pero siempre escuchando. Gracias por llegar al final de este episodio, de escuchar nuestras charlas y pensar con nosotras sobre proyectos pasados y caminos truncos que marcaron chispazos, como dice Laura. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.